Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 26 minutos. Gracias a quienes siguen nuestra sintonía y a quienes se unen. Les damos la bienvenida en este lunes 30 de diciembre de 2024. Durante este año el Ecuador ha mantenido una baja en la producción petrolera que ha significado, por supuesto, el menor ingreso de recursos al fisco. Esto debido a un problema que se evidenció a principios del 2024 y que ya era un problema grave, que es la falta de inversión en infraestructura, el cuidado de los pozos petroleros que ya tienen más de 50 años, la inestabilidad en el manejo administrativo de la mayor empresa del país, que hoy incluso alejan a Petroecuador de la inversión de grandes capitales que apuntan a Argentina, a Guyana, a Surinam, y Ecuador prácticamente va desapareciendo del mapa petrolero. Hemos invitado a Nelson Baldeón, analista petrolero, y pedirle datos, cifras de cómo termina el sector petrolero en este 2024. Ingeniero Nelson Baldeón, buenos días, bienvenido. Hernán, buenos días, un buen día a toda la audiencia y bueno, muchas gracias, estoy aquí para poder solventar estas preguntas. Realmente el sector petrolero del Ecuador, sobre todo Petroecuador, le queda debiendo mucho al país en términos de eficientizar sus operaciones para poder incrementar la producción petrolera. Eso realmente termina siendo preocupante, ya que Petroecuador, de una producción aproximada de inicios del 2024, que estaba aproximadamente en los 401,000 barriles, ahora termina en los 360,000 barriles. Y le digo, ¿por qué 360,000 barriles? Porque termina preocupante que Petroecuador esté poniendo el gas asociado como barriles de petróleo. Entonces, esos tipos de prácticas son las que ya no se pueden permitir. Eso realmente ha generado esta desconfianza de empresas internacionales en ver si es realidad de poder invertir en una empresa estatal como Petroecuador. Ahora, la buena noticia termina siendo que las empresas privadas han terminado con a pesar de la durísima crisis, de todo lo que ha conllevado este 2024, a mantener una producción de 100,000 barriles. Eso es una excelente noticia. Pero algo que también debo destacar es lo que pasó la semana pasada en Ecuador. Eso en los reportes internacionales aún no sale, pero hay expectativa en los mercados, ya que se anunció la delegación del campo Sacha al Ministerio de Energía, lo que permitiría justamente delegarle a una empresa estatal. Eso es sumamente importante y eso asegura la transparencia de las transacciones, lo que permitiría incrementar 30,000 barriles de producción al día. Eso podría compensar la salida del bloque ITT, que también es un golpe durísimo a la economía, y que reforzaría básicamente lo que escuché también al ministro Vega. El tema de la dolarización permitiría fortalecer la industria, reactivar la economía y sobre todo sostener la dolarización, que es tan importante para el Ecuador. Entonces eso también es un balance, ya que puedo decir lo malo, lo que ha habido bueno, pero también una excelente noticia para el próximo, bueno, ni siquiera para el próximo año, eso tiene que ser ya que esta producción petrolera permitiría al Ecuador realmente una activación y sobre todo un mensaje positivo a inversionistas internacionales que podrían estar interesados en el crudo ecuatoriano. Hemos tenido este año una política de importaciones, de mejoramiento de la producción. Hemos tenido, digamos, como ecuatorianos, un plan de trabajo de la mayor empresa del país, porque de lo que recuerdo, políticamente se ha manejado históricamente esta empresa así, y creo que este año han tenido como 4 o 5 gerentes. Efectivamente, esa es una inestabilidad fuerte. Yo creo que que el gobierno haya tomado una decisión seria en términos de los activos de Petroecuador que son productivos, se comiencen a pasar al Ministerio de Energía, es un buen mensaje. Ya que Petroecuador ya no puede por sí sola. Usted mismo ha dicho, Hernán, y se lo ha visto públicamente, 5 gerentes en un año, 4 ministros en un año. Esa inestabilidad es bastante compleja y no solo viene este gobierno, viene del anterior gobierno. Creo que
eso ya es, digamos que inmanejable, y lo que permitiría justamente la delegación de bloques al Ministerio de Energía es tener esa estabilidad, que los privados, como bien dije, puedan mantener primero la producción, segundo, tener el capital necesario para incrementar la producción, tercero, tener la estabilidad necesaria para que estos gobiernos corporativos, estas administraciones de corte privado permitan justamente poder mantener, digamos, legados de largo plazo. Y mucho más importante que eso es que podamos que a través de los privados tener esta, digamos, esta estabilidad que permita al Ecuador proyectarse en el largo plazo en el sector petrolero. La única solución que yo veo para Petroecuador es que Petroecuador sea liquidada y pase a un modelo de sociedad anónima, como bien se mencionó al inicio de la entrevista, Ecopetrol de Colombia, un Petrobras de Brasil. Mire, es supremamente interesante topar este tema, ya que Brasil, el día viernes, si no mal recuerdo, y lo puse en la cuenta de X, acaba de aprobar una nueva ley de hidrocarburos que permite, privilegia y ayuda a la inversión extranjera a potenciar la producción nacional de petróleo, a refinarlo de una manera económica para que los brasileños tengan acceso a combustibles baratos. Recordemos que viene una transición global. El 20 de enero se está posesionando justamente Donald Trump, que ha sido muy claro en que se va a perforar y se va a incrementar la producción petrolera. La base suprema de eso es que podamos bajar los combustibles más económicamente viables para la población, ya que el tema inflacionario es sumamente grave para todo el planeta. Eso está impactando a las economías del país, lo que está generando una brecha pobreza-riqueza demasiado grande, ya casi que ya no que se está manteniendo tan separada, que son los problemas económicos que está viviendo el mundo, ya que el dinero no alcanza. Entonces, ante esa circunstancia, de ese análisis, se necesita mucho más estabilidad, y la única manera en el Ecuador de mantener estabilidad es que los privados puedan hacer su trabajo correctamente. En cifras, en cuanto a producción petrolera, terminamos en rojo, ¿no? Se dice que entre enero y noviembre del 2024 se dejaron de producir 3.695 barriles diarios en comparación con el mismo periodo del año pasado, es decir, 1.2 millones de barriles en un año. Eso es harto dinero que pierde el Ecuador. Efectivamente, es la ineficiencia del sistema de administración, sistema energético, sobre todo petrolero. Pero repito, a mí me da esperanza que yo sé que cada barril que no se extrae es barril perdido, pero en dado caso están las reservas ahí bajo tierra, y creo que la decisión política del presidente y de su equipo es sumamente importante en este momento. Para mí, yo creo que un gran mensaje antes de terminar el año, que ya estamos a un día y medio, es que ya se decide y de una vez se tome la decisión del bloque Sacha, que le permitiría justamente que los otros bloques, por ejemplo, el caso del bloque 1667, Pungarayacu, ya pasen directamente a ser asignados a empresas que permitan el incremento de producción petrolera. Que esos capitales represados, que en mi cálculo son 11.500 millones de dólares, permitan justamente ya comiencen a entrar al flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo a usted le permitirá, primero, reactivar la economía, segundo, formalizar la economía, porque este momento usted ve que se vive de las remesas, algo de exportaciones, pero sobre todo de capitales no lícitos en la economía del país, que hace tener una distorsión en la economía. Eso permitiría, por ejemplo, como fui al principio de la entrevista, por ejemplo, si ya se asigna, ya tendríamos una proyección de que el campo Sacha podría llegar a los 70.000, a los 100.000 barriles de producción. Entonces, todo este tipo de irrigación de economía, usted, solo con el hecho de que le den una prima de 1.500 millones de dólares, está hablando de incrementar la construcción de 25.000 viviendas o crear una represa de 1.000 megawatts de energía, porque el país tiene que centrarse en un problema de planeación, porque el próximo año no es que la crisis eléctrica ha acabado. Necesitamos centrarnos en dónde vamos a invertir el dinero del petróleo para la transición energética, para dar justamente esos recursos a la población que necesita, para que la población que vive en estas zonas de impacto tenga un trabajo formal, para que lleven el día a día su alimentación y el Ecuador no vive el problema que ahora está viviendo de inseguridad. Entonces, efectivamente, en este momento las cifras son en rojo. Que un país esté
haya llegado a producir un pico de 550,000 barriles, que también es la oferta del presidente Noboa, creo que de alguna manera necesitamos justamente revertir. Los procesos de revertir la producción petrolera son sumamente complicados, pero revertirle la declinación de un 17% de producción permita justamente cambiar los números de rojo y por lo menos comiencen a llegar, se nivelen y lleguen a pasar azules. Pero eso lleva un tiempo. Pero en este punto el presidente tiene la decisión política, está en sus manos de que podamos justamente en Ecuador revertir. Mire, el día de ayer salió un comunicado muy interesante de Ecopetrol. Acaba como una empresa transparente que tiene balances, que está enfocada justamente en tener un gobierno corporativo transparente, acaba de comprar el 49% de Repsol. ¿Para qué? Para aumentar las reservas, 43 millones más de reservas petroleras, porque ellos saben, muy bien saben, Colombia, Argentina, que si no tienen reservas petroleras, muy difícil tener energía necesarios para incrementar el PIB de un país. Nelson, cerramos el año en 360,000 barriles de petróleo día, ¿no? Esa es la producción hoy. Sí, porque en los reportes hay que ser sumamente claro. Yo no puedo poner los metros cúbicos de gas como producción petrolera. Eso está incorrecto, ¿sí? Hay que ser claro, está en 360,000. Y yo le pido justamente a la gerencia de Petroecuador que eso sea transparente. ¿Para qué? Para que las empresas internacionales vean que somos un país serio e incluso en estos procesos de licitación de otros bloques vean que las cifras están transparentadas y puedan invertir confianza en Ecuador. Como usted bien decía al inicio, Petroecuador queda en una enorme deuda con el país, ha puesto en riesgo incluso la economía del Ecuador por la falta de generación de recursos y claro, es responsabilidad también de los gobiernos a su turno que durante 50 años de existencia de la estatal dejaron de invertirle. Tenemos refinerías viejas, repotenciadas pero inservibles, también ha sido una mina de corrupción y allí está la fuga de recursos. Y es un año más que termina el Ecuador con una empresa estatal petrolera que no transparenta sus cuentas. Nadie sabe en qué gastan, cómo gastan, cuánto gastan, quiénes gastan. Seguimos sin saber qué pasa en la principal empresa estatal petrolera del Ecuador. Gracias a Nelson Baldeón. Solo lo último, Pemex de México está en las mismas circunstancias. Las mismas. Entonces yo creo que en este punto el tema de mantener una dolarización sana es justamente atraer estos capitales, pero el Estado ya no puede, no es un buen administrador. Necesitamos delegar urgente para que se pueda tener ese ingreso que tanto necesita el Ecuador. Yo quiero desearle aprovechar, Hernán, la gentileza de habernos entrevistado durante este año. Esperamos el Ecuador tenga mejores días del próximo año porque se lo merece, y a toda la audiencia que tenga un feliz año. Gracias. También a usted, Nelson, muchas gracias, muy gentil siempre por atender nuestras llamadas para el análisis respectivo y la comprensión y sobre todo la guía y la opinión de nuestros oyentes. Muy gentil. Nelson Baldeón, analista petrolero. ¿Cómo termina el sector petrolero en el 2024? Cifras en rojo.